Este es mi proyecto para el módulo 3 Big Data. Es un proyecto personal en el que pretendo explotar la información de facturación electrónica que tengo almacenada en este momento netamente en mi correo electrónico para ayudarme con la declaración de renta y para entender mejor los gastos del hogar. Por temas de el tiempo, el alcance de este proyecto llegará a la extracción de esta información, la almacenación en una base de datos no SQL y la creación de un modelo de categorización y clasificación de esos gastos. Vendría siendo la base. La información de la facturación electrónica se encuentra en formato XML. En Colombia es obligatoria la facturación electrónica. Tú lo que tienes que hacer es inscribirte y la factura te llega al correo en formato PDF y en formato XML. PDF es para el usuario y el XML normalmente va a la DIAN y ellos les obligan a que tengan todos la misma estructura para que los algoritmos de la DIAN puedan extraer esa información y ahora pues nosotros también lo haríamos. Eh, Respecto al detalle de las tecnologías que se utilizarían en este proyecto, pues el tutor podrá verificar al detalle más en la documentación. Por ahora lo pasaré muy por encima. Lo que se encuentra en esos XML y su estructura es básicamente datos básicos de la factura, datos de la totalización, el total pagado en la factura, datos del emisor, datos del cliente, la forma de pago y una línea de productos que vendría a ser pues cada uno de los ítems que se compraron en esa factura, su cantidad y su precio. Entonces lo que vamos a hacer para la carga y adquisición de datos es lo siguiente. Estoy usando Fernet para la encriptación de mi contraseña para que este script pues pueda ser ejecutado por otras personas. Y igual está apuntando a mi usuario en donde yo tengo una etiqueta de facturación electrónica donde guardo todos esos correos que vienen con la factura electrónica. Vamos a almacenar en una base de datos Mongo que está en la nube Atlas. La estructura principal sería un esquema sencillo de facturación y las colecciones facturas XML, en donde guardaríamos el archivo plano netamente, facturas JSON, donde ya tratamos de estructurar eso en un JSON con el que podamos trabajar más fácilmente y después de ese JSON-like extraeríamos, por ejemplo, la colección facturas resumen, que vendrían siendo las facturas y los totales pagados y productos factura que vendría siendo con esos mismos de esas facturas el uno a uno de los productos que se compraron y sus precios, que nos va a ayudar a hacer un track para el objetivo del proyecto. Además tengo una colección adicional de log que, que me ayuda a hacer es un debugging básicamente. Los nodos de ese pipeline, de ese flujo de extracción e inserción de datos vendría siendo estar compuesto por las siguientes funciones, que vendría a ser esta que me ayuda a guardar los documentos planos, lo que mencioné, guardar los XML en una conexión tal cual como vienen del correo. Una función para extraer de ese XML algo, la estructura en un JSON-like con el que sea mucho más fácil trabajar y extraer el detalle. Entonces vendría a guardarlo con el nombre del archivo y la estructura de la factura. Y luego una función adicional que entraría a recorrer esa tabla y de la estructura de la factura vendría a extraer para la colección facturación resumen el ID de la factura, el total pagado de la factura, la fecha de emisión y el emisor, el comercio básicamente. Y lo mismo para la colección de productos factura. Haríamos lo mismo, entraríamos a la estructura de cada una de esas facturas y extraeríamos del JSON-like el ID de la factura que coincide en cada uno de ellos para que podamos hacer un cruce si lo llegásemos a necesitar, la descripción del producto, la cantidad, el precio unitario y el total, es decir, zanahorias, cantidad de zanahorias, el precio por cada zanahoria y multiplicamos para obtener el total pagado de zanahorias. Como se alcanza a notar en cada una de las funciones hay inserciones en el log que me ayuda a hacer trazabilidad y pues cuando hubo errores en el proceso de diseño pues era más fácil identificarlos. Para alimentar ya la base de datos tenemos este flujo principal que lo que se encarga es de entrar a la etiqueta facturas electrónicas de mi correo y extrae de los zip simplemente solamente los XML, los guarda como documento plano con la función que ya había mencionado y luego de tenerlos todos guardados, todos
todos los documentos planos, extrae los de los XML, el JSON-like, extrae el total de las facturas y extrae los productos por factura. Con esto teníamos ya la información básicamente lista para explotar y este sería el flujo principal. Pero además de eso, ya cuando teníamos en la colección todos los productos de las facturas, que no lo he mencionado, pero son alrededor de 300 facturas que tengo almacenadas en el correo a la fecha, extrajimos los productos, eliminamos los duplicados y luego manualmente identificamos o clasificamos esos productos en las siguientes categorías: alimentos básicos, alimentos procesados, aseo, hogar, ropa, servicios, ocio, restaurante y otros. Y luego, antes de cargar eso en la colección nuevamente, que lo que nos va a ayudar esto es tener nuestro conjunto de test y de entrenamiento para el modelo de clasificación, que sería nuestro siguiente paso para poder empezar a tener algo listo para explotar esa información. Entramos en la fase de limpieza de datos primero. ¿Qué retos nos encontramos para la limpieza? No mucho en cuanto a los XML, por lo que menciono, ellos deben ir ya limpios básicamente y con la misma estructura para que los reciba la DIAN y el mismo documento llega a nosotros, entonces eso lo facilita. Lo que sí es que la descripción de cada uno de los productos es libre para cada uno de los comercios y por lo tanto contienen caracteres especiales, contienen espacios en blanco. Esa parte pues no se les exige que esté limpia. Entonces esa limpieza la tendríamos que empezar a hacer nosotros con una función muy sencilla que se encarga de quitar los números, quitar signos, quitar letras sueltas, quitar espacios múltiples y quitar palabras clave después de los números, como por ejemplo cuando dice 500 gramos, 200 mililitros, lo del XG, que no estoy muy seguro de qué es, pero estaba afectando luego la parte del modelado. Todo esto es dentro del proceso común de iteración entre modelado y ver qué es lo que está afectando y empezar a hacer limpieza. Entonces, una vez tenemos limpios las descripciones con esta función, ya podemos cargarlo en una colección de nuestra base de datos Mongo. Con esto ya podemos pasar a la fase de modelado. Lo que vamos a hacer para la fase de modelado es usar nuevamente TF-ID que usamos en el proyecto anterior para el modelo de clasificación de noticias falsas y verdaderas. Lo que sabemos y aprendimos de este modelo TF-ID es que le van algoritmos de clasificación como el multinomial NB, el logistical regression y los bosques aleatorios. Por la cantidad de columnas que genera el TF-ID sobre todo. Para el más robusto, después de iteraciones y después de pruebas, resultó siendo Logistic Regression. Algo que no mencioné es que otro de los retos es el tema del desbalanceo que tenemos. Aquí se alcanza de pronto a notar en este conteo que hicimos. Este conteo es previo a la limpieza, pero no importa, igual es diciente. Y es que yo estoy inscrito a facturación electrónica en donde yo hago más compras, que es para, por ejemplo, el mercado. Entonces estoy inscrito en el ARA, estoy inscrito en el D1, estoy inscrito en el Dollar City, pero por ejemplo no estoy inscrito en Cine Colombia, no estoy inscrito, digamos, como en todos los lugares en donde uno termina por hacer compras, ¿no? Entonces las facturas que más tengo son de mercado, del mercado básico del hogar, lo cual no está mal, pero pues no cubre el total. No tengo suficientes ejemplos para todas las categorías y tampoco me puedo dar el lujo porque sí me parece diciente guardar facturas de ocio, facturas de restaurante, porque son datos importantes aunque hayan pocos. Pero sí hay un desbalanceo importante donde tenemos muchos más ejemplos de alimentos procesados y alimentos básicos. Esto va a terminar por afectar el modelo, lo vamos a ver un poco, lo voy a explicar un poco mejor. Igual teniendo en cuenta esa limitante y después de evaluación de hiperparámetros, nos dimos cuenta que es importante usar el Stratify para que se distribuya correctamente en las categorías en los sets de prueba y de entrenamiento, y además el hiperparámetro de Logistic Regression debe estar en el peso por clase balanceado. No obstante, y teniendo en cuenta eso, el desempeño de este modelo no es el esperado. Es del 0.66% de F1 score.
Y es por el desbalanceo, lo sabemos porque si entramos ya a ver un poco mejor cómo está funcionando el modelo y el peso que se le está dando a cada una de las palabras para clasificarlo en una categoría u otra, vemos que alimentos básicos tiene una categorización coherente. Por ejemplo, este es el top: carne, res, pan, leche, pollo, camarón, cebolla. Estos son palabras que tienen sentido para entrar en esta categoría, como lo mismo para alimentos procesados, pasta, salchicha, helado. Tiene sentido que vayan estos alimentos a esas categorías. Entonces no es un problema de la limpieza de la descripción del producto, que como ya mencionamos ya se hizo. Entonces lo que hicimos para mejorar este modelo es hacer un modelo de dos capas, de dos etapas. Entonces lo que hicimos es entrenar un modelo de nivel uno, que sería el primer nodo, que va a estar especializado en clasificar las categorías grandes, que vendría a ser alimentos básicos, alimentos procesados, y todas las otras categorías las unificamos en una única categoría llamada otros. Entonces este modelo las clasifica en una de esas tres. Le va bastante mejor a este modelo, ya con un F1 del 71%. Y después de que la clasifica en la categoría otros, entraría en un segundo modelo que está especializado y se entrenó para ello, para clasificar en las subcategorías que vendrían siendo ocio, restaurante, mobiliario. ¿Para qué? Para luego unificar esos dos modelos, es decir, acoplarlos el uno al otro, para que si se clasificó en el nivel uno, en la etapa uno, como otros, luego entra en el siguiente flujo hacia el modelo que está especializado en esa categoría de otros, subdividirla en las otras categorías. Esto ya nos da un resultado mucho más aceptable, este modelo acoplado, de un F1 score del 0.86%. Por supuesto se puede refinar adicionalmente, pero pues esto ya nos pareció un resultado aceptable y algo ya con lo que podemos trabajar y acoplar al pipeline para insertar luego nuevamente en la base de datos Mongo nuestro listado de productos conforme vayan ingresando. Ya los vamos categorizando y luego que eso lo podemos explotar aún más haciendo estadística que es el objetivo final, pero como mencioné el tema del alcance, hacer estadística con esos datos, estadística descriptiva. Eso sería todo. Muchas gracias.